a criterio del FBI. Vamos a ver qué tipo de tatuajes son los que están en la lista de esta rotativa, de este mensaje que ha mandado a todos los policías de la comisaría para que puedan investigar. Vamos a ver esas imágenes y regresamos con más análisis. Ya, dale. Un reloj. Esto es, por ejemplo, esto es el logo de Jordan, ¿no? Y el número 23, que justamente hace referencia a una de las señales de los grupos delictivos relacionados al Tren de Aragua, ¿no? El número 23, si no me equivoco, es por el 23 de enero y la imagen de Jordan, que es el número 23, y que, bueno, pasemos a la siguiente imagen, ¿no? Aquellas personas, esta es una de las imágenes que se la mandaron a, como les digo, a todas las comisarías de Nueva York para que puedan investigar a las personas que tengan este tipo de tatuajes. O sea, si tú tienes un Jordan con un número 23 en la parte de abajo, está relacionado, ¿no? Con, para el criterio. Ojo, esto no es un criterio que estamos nosotros emitiendo desde la cabina. Este es un criterio que se ha mandado hacia los policías de Nueva York, ¿no? Y bueno, pasemos a la siguiente imagen. Mira, la gente dice incluso, y ahora se tatuarán otra cosa para que no los detengan. Evidentemente deben haber algún tipo de lineamientos instructivos. Y hay un detalle muy interesante, hay un detalle muy importante en esto, que el FBI exhorta a migrantes venezolanos a denunciar a los miembros de la banda. ¿Y por qué es que el FBI exhorta a estos migrantes venezolanos? Porque las primeras víctimas, según las altas autoridades de inteligencia del FBI, advirtieron que las primeras víctimas de estos grupos, como el grupo del Tren de Aragua, ¿no? Por ejemplo, ahí está la imagen que dice real hasta la muerte, porque la muerte, hasta la muerte, es una de las frases más significativas a criterio del FBI. El mismo FBI que recomendó a la gente a denunciar, a los mismos venezolanos a denunciar a sus compatriotas. ¿Por qué? Porque según el FBI, el Tren de Aragua está atentando principalmente, está amenazando y está acechando principalmente a sus mismos compatriotas. Porque además también está convocando a sus mismos compatriotas, a jóvenes, como en el caso que nosotros habíamos visto de este adolescente de 15 años. Ojo, este adolescente de 15 años que va a ser juzgado ahora como un adulto, no tiene hasta el momento ningún tipo de vinculación o cercanía o investigación por ser parte de esta banda, ¿no? Del Tren de Aragua, pero sí las autoridades han especificado que hay una especie de modus operandi, ¿no? Que hay una especie de forma en la que justamente los delincuentes del Tren de Aragua están cometiendo ciertos delitos sobre el estado de Nueva York. Esto pone en serias complicaciones. ¿Y a qué se te refiere a que hay un tipo de delitos? ¿Qué tipo de delitos se refiere? Muchas veces también está ligado al uso de vehículos menores, es decir, de motos. Estas motos que no solamente se utilizan o que tienen, digamos, la fachada, ojo, a criterio del FBI, tiene la fachada de repartidores, ¿no? Repartidores de productos, los popularmente llamados delivery, ¿no? Pero que se han registrado más robos, más asaltos, justamente con este tipo de vehículos, personas que están andando por la calle y que una persona, un motorizado, principalmente un delivery, los asaltan
en plena calle de Nueva York, con una policía altamente preparada. Justamente la policía que hace unos días habíamos visto enfrentándose a un grupo de venezolanos y pudiendo arrestar a uno de ellos que, bueno, se escapó en el momento del enfrentamiento entre la policía y otro grupo de venezolanos, se escapó, pero luego lo pudieron arrestar justamente para saber de qué tipo de organización o a cuál estaban no sé, pues dentro, ¿no? Por ejemplo, estas imágenes, ¿no? La corona, ¿no? de realeza que tiene este equipo de este grupo de personas, es justamente lo que está investigando el FBI. Las personas que tengan este tipo de tatuaje, una corona, imagínense, que no tiene ningún tipo de vinculación con no sé, la realeza, no sé, británica, española, no, para nada. A criterio del FBI, este tipo de imágenes tiene relación con esta organización criminal que, como le digo, no solamente está molestando al Perú, sino también Ecuador, Chile, Colombia y ahora en los Estados Unidos. Como por si fuera poco, los Estados Unidos pues han emitido una especie de alerta de que hay una alianza entre el Tren de Aragua y los Mara Salvatrucha. ¿Qué tipo de organización podría crearse? ¿Qué tipo de acciones podrían haber? ¿Y qué tipo de formato nuevo de la delincuencia podría crear una unión como esta, ¿no? O sea, pasemos a la siguiente imagen. Este ferrocarril, ¿no? Esta imagen de lo que podría ser la parte delantera de un ferrocarril en uno de los brazos de uno de los integrantes del Tren de Aragua. Ojo, estas imágenes no las han sacado pues de internet y han puesto tatuajes relacionados al Tren de Aragua, ¿no? O sea, lo que han hecho básicamente ellos es un ejercicio de investigación. Pero ¿qué dicen ustedes? La gente ha salido a comentar, como decimos, nosotros leemos todos los comentarios siempre y cuando tengan pues una postura alturada, porque lo que se trata acá es de hacer una comunidad de aprendizaje, pero también una comunidad de intercambio de opiniones. Por eso para nosotros sus opiniones son favorables siempre y cuando se mantengan en el nivel que esta comunidad ya lo tiene, ¿no? Bueno, vamos a leer uno de los comentarios. Dice, qué raro, debe ser un error. Los especialistas progres nos decían que la violencia y la delincuencia no tenían nada que ver con los inmigrantes. Maduro es el líder del Tren de Aragua, pero si de cabeza, aquí no le creen a Paolo lo que dice, creen que es mentira. Dice, los maras y los venezolanos del Tren de Aragua se refiere, son los mismos. ¿Te imaginarías si los maras llegaran al Perú? Evidentemente, la situación de los Mara Salvatrucha ha sido, digamos, un impacto muy fuerte. Ojo, mira, esta H y esta J, ¿no? Generalmente está la H y la J y también está la H y la D, que significa los hijos de Dios, que es una facción justamente de esta organización criminal multinacional llamada el Tren de Aragua, ¿no? Y a los comentarios de las personas sobre la responsabilidad del gobierno venezolano sobre la expansión del Tren de Aragua, ¿no? Bueno, el crecimiento del Tren de Aragua lo vinculan principalmente con el gobierno o con la dejadez del gobierno de Nicolás Maduro. Lo cierto es que hace unos días, usted lo vio por las cámaras de Latina, ¿no? La operación que hubo a la cárcel de Tocorón, donde estaba el líder principal del Tren de Aragua, el Niño Guerrero. Y el Niño Guerrero justamente ahora está desaparecido y según información, lo que creen, digamos, las autoridades norteamericanas es que el Niño Guerrero está en los Estados Unidos y que podría estar generando este tipo de alianzas, vinculaciones con la Mara Salvatrucha, esta organización criminal que impactó duramente con la seguridad nacional de El Salvador y que en el gobierno de Bukele se abrió un estado de excepción para que las Fuerzas Armadas enfrentaran directamente a las Mara Salvatruchas y otras organizaciones pandilleras como terroristas, ¿no? Cuando se abre un estado de excepción, se vulneran o se les quita
algunos derechos porque se habla como una especie de estado de guerra. Es muy peligroso este tema del estado de excepción, porque no solamente, digamos, afectaría a algunos ciudadanos sobre otros o a algunos delincuentes sobre otros, en realidad afecta a todos los ciudadanos, se le quita derechos a todos los ciudadanos. Por ende, la acción de los militares, que cada vez se ve más en las calles, bueno, ahora en los Estados Unidos, en realidad lo que hemos visto es que los policías están pidiendo a las personas que denuncien, principalmente a los venezolanos, que denuncien a sus propios compatriotas, y a cambio ellos van a recibir algún tipo de protección sobre la identidad de las víctimas, porque lo que ellos quieren es llegar a los líderes de esta organización criminal. Sobre el Tren de Aragua, ¿ustedes sabían que Latina Noticias, en alianza, como parte de la Alianza Informativa Latinoamericana, está a punto de sacar un reportaje trascendental que ha traspasado las fronteras justamente con todos los colegas? Estefanía Medina es quien se ha encargado de hacer la parte sobre cómo el Tren de Aragua está afectando al Perú, pero no solamente al Perú, en Chile también los está afectando, en Colombia, en Ecuador. Y los periodistas de la Alianza Informativa Latinoamericana han preparado un reportaje que tiene imágenes inéditas e información específica e inédita sobre esta organización criminal, el Tren de Aragua, ¿no? La seguridad es cuestión de Estado, dice. Aquí en el Perú los políticos solo piensan en sí mismo y roban todo lo que pueda, dice uno de nuestros usuarios, se llama Juancho, ¿no? Dice, talento venezolano, los ingenieros, evidentemente, ¿no? Hay una información muy importante en realidad que hay que tener en cuenta en base a lo que dice uno de nuestros la gente que nos está viendo en este momento, ¿no? Nuestros usuarios, nuestros queridos amigos. Bueno, una de las informaciones importantes en realidad es que el gobierno de los Estados Unidos ha emprendido una política de repatriación de delincuentes venezolanos que se había abierto con la apertura, ¿no? Que se había, digamos, fortalecido mejor con la apertura de las fronteras, levantándole las sanciones a Venezuela, pero que en este contexto electoral por el que atraviesa Venezuela en estos momentos, se han cerrado ese tipo de conversaciones y se pide a otros actores internacionales, ojo, actores internacionales se les considera a las personas que influyen sobre la política o la geopolítica internacional. Entonces se le ha pedido a, por ejemplo, actores como el presidente Petro de Colombia, que interceda por Estados Unidos y sobre la oposición, ¿no?, al régimen de Nicolás Maduro con Nicolás Maduro, porque entendamos que cuando llegó el presidente Petro al gobierno abrió este abanico de posibilidades y de comunicación entre Colombia y Venezuela, ¿no? Incluso también cuando llegó el presidente Lula da Silva, ¿no? Uno de nuestros usuarios dice, aquí en Ecuador no hay Tren de Aragua, aquí no tienen ni voz ni voto. Bueno, Ecuador atraviesa también por una situación de violencia muy fuerte en realidad, que tiene sus propias organizaciones pues criminales que deberían, enfrentándose, ¿no?, al Tren de Aragua, creo que tal vez saldrían perdiendo, porque las organizaciones o la forma en cómo esta organización tiene su estructura tendría que enfrentarse con otras organizaciones, pero lo que estamos viendo en Estados Unidos, estimado usuario, no es justamente un enfrentamiento. Lo que están allí haciendo es una especie de alianza, una alianza con las maras salvatrucha. Veamos las imágenes sobre los tatuajes que, ojo, el FBI ya ha pedido a las demás comisarías que tengan en cuenta. Real hasta la muerte. El 23, el Jordan con el 23. Dice. Luego tenemos eso que es una... ¿Qué es? Una máscara de gas. Esto está como una especie de parte de un cuello, ¿no? Como si la parte de atrás de la espalda. Entre el cuello y los omóplatos.
Claro, o sea, ahí es donde se hizo el tatuaje, ¿no? A ver la siguiente imagen. Esta es una estrella. Esta es una estrella... Claro, porque son estrellas de la criminalidad, dice acá nuestro colega Tom Milan. Si lo quieren buscar, ¿no? Real hasta la muerte, dice porque hasta la muerte es una de las frases del Tren de Aragua, en realidad. Y real hasta la muerte también tiene otro tipo de connotación muy ligada al fútbol, muy ligada a la cultura popular. Sin embargo, ¿no? También está muy ligada a esta organización. Ojo, estos tatuajes no han sido buscados, digamos, entre los archivos de los policías norteamericanos, en este caso del estado de Nueva York, ¿no? Ahora, uno de nuestros usuarios, uno de nuestros queridos amigos dice: criminales a la cárcel, esto no es Venezuela, Nueva York no es una chacra y aquí se viene a trabajar, no a vivir del gobierno ni a exigir derechos que no reclaman en sus países, ¿no? Bueno, justamente este tipo de acciones o este tipo de pensamiento no es el que muchas veces tienen los mismos compatriotas venezolanos o los mismos latinoamericanos, porque la percepción de los Estados Unidos sobre una comunidad llamada la comunidad latina puede ser casi la misma, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros opinamos sobre la comunidad latina? Y básicamente lo que piensan sobre la comunidad latina, o lo que se debería pensar sobre la comunidad latina, es que la gente se va a trabajar, a sacarse el ancho por tener ganancias, ¿no? Para que puedan enviar a sus familias y así hacer crecer la economía norteamericana. Pero miren, por ejemplo, estas imágenes de la granada, ¿no? Una granada con alas, y justamente son este tipo de granadas o este tipo de armamento de guerra lo que ponen por debajo de las puertas de los comercios generalmente latinos, ¿no? Y que esto hace pues que mucha gente, latinos todos, tengan muchísimo miedo de denunciar, porque las actividades que están haciendo dentro de Nueva York, como un estado que acoge migrantes en hoteles y que acoge migrantes en refugios, principalmente para adaptarlos a la sociedad, no está siendo efectivo. Y muchas veces estos migrantes terminan no adaptándose de una manera adecuada y el índice de empleabilidad termina impactando negativamente y creando problemas como esto, ¿no? Y muchos migrantes dicen: oye, no nos pongan a todos dentro de un mismo saco, porque también, así como hay un grupo de personas que han venido a delinquir, hay otro grupo de personas que nos estamos dedicando a trabajar. Pero justamente aquellas personas que han ido a delinquir y que son parte de este tipo de organizaciones están convocando a según información, ojo, esto siempre se dice, según información de las fuerzas de inteligencia de los Estados Unidos, porque evidentemente son ellos quienes están sobrellevando con un problema como un problema que hace años atrás no lo tenían, o que lo tenían exclusivamente con algunas pandillas, ¿no? O clanes delictivos, ¿no? Cercanos a su realidad, como por ejemplo podría ser de México o podría ser de Guatemala, en este caso de El Salvador, en el tiempo de la violencia de El Salvador, pero que ahora lo tienen con los integrantes del Tren de Aragua, ¿no? Que se presume, no se sabe dónde está el niño guerrero y se presume que está en los Estados Unidos, dice. En nuestros países no hay segunda enmienda y derecho a defendernos. Dice uno que es guardia de seguridad, y creo que deberíamos tener el derecho a defenderse, justamente hablando sobre el derecho que tienen a portar armas, ¿no? Y a poder utilizarlos. Ojo, que se da en algunos estados con más fuerza y en otros estados con menos fuerzas. En realidad la política sobre las armas en los Estados Unidos tiene pues algunos detractores y también tiene a personas que están a favor, ¿no? Es justamente lo que permite que este tipo de personas se puedan mantener como que a salvo, porque imagínate, están en la calle de Nueva York caminando un día cualquiera, según lo que han reportado las autoridades, según las cifras que han incrementado en torno a violencia en las calles, y de repente viene un motorizado y les roba la cartera. O de repente entra a una tienda, ¿no? Y
Como por ejemplo el niño, el niño porque tiene 15 años, pero que va a ser ahora condenado como un adulto, ¿no? Que va a ser juzgado como un adulto porque todavía no ha seguido un proceso en el que le pueden condenar. Pero por ejemplo, esta persona entró a una tienda en el Times Square y disparó e hirió a otra persona y que se enfrentó a un guardia de seguridad. Y que justamente este tipo de violencia al que están expuestos los neoyorquinos es lo que pone en condiciones muy complicadas políticamente al alcalde, ¿no? Eric Adams, cuya política de refugio, de albergar migrantes, está siendo cuestionada muchas veces por los mismos ciudadanos de Nueva York. Esto en realidad va a ser una punta de lanza en estas elecciones que se vienen pronto, en los siguientes meses, y que el presidente Biden ahorita lo está tomando como si fuera uno de sus principales preocupaciones, pero que Donald Trump arremete, que viene como una locomotora con el discurso que ya lo conocemos, y que es justamente un discurso que enfrenta situaciones de manera directa como esta, ¿no? ¿Cuál creen ustedes? Y aquí abro la pregunta. ¿Cuál creen ustedes que podría ser el devenir político de Estados Unidos? ¿Trump o Biden? ¿Qué es lo que dicen ustedes? Dice, Juan Soto dice, si Perú saliera del pacto de San José y la pena de muerte fuera castigo mortal, ese día la delincuencia bajará y los corruptos llorarán. Una de las políticas que hay, por ejemplo, en países como cuando, por ejemplo, era pues Filipinas, ¿no? Uno de ese tipo de países hace pues merma en cierto modo la delincuencia, pero ¿qué es lo que finalmente termina por erradicar la delincuencia? Es cuestión de que los países que han tenido éxito nos lo digan, ¿no? O compartan, como decía el presidente Bukele, su experiencia con el mundo, ¿no? Bueno, ganará Trump en primera vuelta, dicen muchos de los usuarios que nos están viendo.